Vamos con la sección de biología de los lunes. Muy buenas, Lorena. Buenas tardes, José Manuel. Hoy para hablarnos un poco de otra lección que nos da la naturaleza, ¿no? Nuestro día a día. Y es que la naturaleza lleva años y años de ventaja con respecto al ser humano. Y por eso nosotros nos inspiramos y emulamos sus procesos para aportarlos a nuestro propio beneficio. Claro, y sobre todo cuando van a solucionar un problema. Efectivamente, se trata de solucionar problemas basados en la naturaleza. Eso tiene un Esto nombre, es una ¿no? ciencia, efectivamente. Se llama biomímesis. Biomímesis. Bio de vida y mímesis de imitar. Luego es el proceso por el cual se estudia, se observa, se imita estos procesos que tienen lugar en la naturaleza y que los utilizamos para solucionar problemas, como bien has dicho. No sé si alguna vez se nos ha pasado por la cabeza el preguntarnos por qué todos los artilugios inventados relacionados con el vuelo se parecen a aves. Y es que esto no es casual. No, Pero ¿verdad? hay muchos más ejemplos. Vale, pues vamos a ir viendo si ¿Te te parece. parece si los Venga, comentamos? Venga. Vamos a ir viendo algunos de ellos porque comenzamos precisamente con lo que estamos comentando. Efectivamente, con un ave. Los trenes de alta velocidad, su estructura, su cabeza, su nariz, por decirlo así, simulan a un martín pescador. ¿Por qué? En la década de los 90, los ingenieros aeronáuticos japoneses que diseñaron el tren bala de Japón se dieron cuenta de que el tren, cuando salía de los túneles, generaba un sonido, un boom sónico que molestaba mucho a todos los vecinos. En cambio, observaron en el martín pescador que su pico aerodinámico no generaba salpicaduras ni ruidos cuando entraba a zambullirse en el agua para coger sus presas. Claro. Inspirados en esta funcionalidad de la propia naturaleza, modificaron la estructura del tren, mejorando incluso la productividad y el ahorro de energía en un 15%. Además. El sonido, por supuesto, desapareció. O sea que es un claro ejemplo de Claro, la utilización de se la preguntaron, bio. ¿no? Si el martín pescador no hace ruido cuando se mete en el agua, ¿por qué? Claro, eso es. Entonces dijeron, bueno, pues por ese pico largo, que probablemente si suavizamos la estructura de los trenes y es más redondeado en vez de tan cuadrado, pues fluya más aerodinámicamente. Curioso, pero no es el único ejemplo, Pero no es el único ejemplo, efectivamente. Por ejemplo, las libélulas. Anda. Estos seres tan primitivos, su vuelo es muy característico, ¿no? Se caracterizan por tener un vuelo muy versátil, muy acrobático, porque pueden cazar e incluso reproducirse en vuelo. Pero es que además tienen un vuelo estático, pueden mantenerse de una manera estática y oscilar para arriba, para abajo, para los lados. Esto inspiró la construcción de las hélices de los helicópteros y algunos otros sistemas para volar, ¿no? Pero el helicóptero y la libélula, no me dirás que no tiene una similitud bastante parecida. Desde luego. O sea, que es otro ejemplo de cómo los animales inspiran los inventos del ser humano. Pero no solo animales. Pero no son animales. También tenemos, por ejemplo, plantas. Tenemos varios ejemplos de plantas y es que un ingeniero suizo, paseando por el campo, observó que determinadas especies de cardo se quedaban adheridas a su ropa y al pelo de su perro cuando salían a pasear. Al analizarlas se dio cuenta de que había pequeños ganchos en determinadas especies que se enganchaban tan bien que por qué no reproducir eso en algún sistema que a nosotros también nos funcionara, de ahí el velcro. Con tantísimas aplicaciones después, sin duda Y alguna, tanto, incluso o sea, en la aeronáutica. Yo creo que sería complicado vivir sin velcro para muchas cosas, ¿eh? Pero no es la única planta. También tenemos otros animales. Otros animales, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas tienen una funcionalidad. Bueno, las hormigas son maravillosas, pero también se caracterizan, y todos lo sabemos, porque pueden llegar a mover toneladas de peso, inclusive 2000 veces su propio peso. Sí, los que vemos es a una veces con brutalidad. unas migas de pan que llevan encima, que dices, pero si es más grande 3 veces que tú. Y semillas y otras presas, es alucinante. La ciencia también se inspiró en reproducir robots, que este no es, pero porque pesan menos de 10 gramos, basados en la propia fuerza de las hormigas, en esa capacidad de que, por muy pequeño que sea, tiene una gran capacidad de elevar pesos. Y eso la ciencia también lo ha transformado en inventos que nosotros podemos utilizar. Y lo ha desarrollado, claro. Vamos con otro Otras ejemplo. plantas que hemos dicho antes. La flor de loto se caracteriza porque, aunque viva en terrenos pantanosos, la flor de loto siempre está limpia. Eso es porque su estructura tiene unos nanopelos que hacen que el agua que cae en sus pétalos la limpie. Esto ha servido de inspiración tanto para materiales lavables como para productos o pinturas que se puedan limpiar a posteriori, es decir, solo con agua. Esos nanopelos tienen esa estructura específica para que simplemente con echar agua la suciedad salga. Sí,
maravilloso. Maravilloso, desde luego. Es Eso maravilloso. tiene muchísima utilidad. Tela repelente, se me ocurre ahora para esas cenas que vienen, para algún mantel, ¿verdad? Sofás. También. Más ejemplos. Pero claro, no solamente la naturaleza, por ejemplo, girasoles, ¿no? Placas solares. Las placas solares, científicos de California también emularon el movimiento que tienen los girasoles hacia la fuente de luz. Entonces hay placas solares que también se mueven a lo largo del día dependiendo del ciclo solar, captando la Para ir energía para orientando. transformarla en calor. Efectivamente, se van orientando. O sea que los girasoles también nos inspiran. Campo de girasoles, campo de placas fotovoltaicas, incluso hasta el término de campo se adapta, Igual, ¿verdad? eso se ha mantenido, que bueno, a mí me gusta más el de girasoles. Bueno. Estéticamente, ¿verdad? Estéticamente, Pero bueno, sin duda, pero prácticamente. bueno, la energía es limpia. Y luego también la biomímesis se ha utilizado en arquitectura. No solamente nos hemos basado en artilugios que nos han servido para mejorar nuestra vida, sino también en construcción. Y es que ya Gaudí en el siglo XIX dijo: el arquitecto del futuro se basará en imitar a la naturaleza, ya que la naturaleza es el proceso más productivo, más racional y más duradero. O sea, que realmente él veía claro que tenía que imitar a la naturaleza. De hecho, su propia obra de la Sagrada Familia tiene rasgos de haberse fijado y basado en la naturaleza. Por ejemplo, las partes altas de sus cúpulas más altas tienen forma de cristalización de pirita. Pero es que algunas de sus columnas de dentro de la basílica también están basadas en la estructura de los troncos de secuoyas, porque son más grandes en la base para sustentar mejor el peso. O sea que parece que no, pero la arquitectura también está también. muy basada. De hecho, por ejemplo, los termiteros también sirven de inspiración para determinados edificios. En Zimbabue hay un edificio en concreto que tiene estructura de termitero, porque las termitas se caracterizan por realizar túneles dentro de esos termiteros donde circula el aire de una determinada manera y mantiene la temperatura constante. O sea que bueno. Y bueno, no es por nada, pero esto es mucho más rápido a la hora de construir que esto, ¿eh? Ya lo creo yo que les sí. lleva muchos años de ventajas las Y termitas. mucho más útiles. Pero bueno, como decía el bioquímico Frederick Bester, la naturaleza es la única empresa que no ha quebrado en más de 4.000 millones de años. Oh.